En el corazón del Renacimiento italiano, entre el brillo del arte y la sombra de la intriga política, una mujer se alzó con una visión tan audaz como las estructuras que aspiraba a construir. No era una artista ni una ingeniera, sino una duquesa, forjada en la disciplina y el pragmatismo de la nobleza española. Su nombre era Eleonora de Toledo, y su llegada a Florencia no solo transformaría el paisaje urbano, sino que redefiniría el concepto mismo de legado familiar. En una época donde el poder se medía en ejércitos y alianzas, Eleonora entendió que la verdadera inmortalidad residía en la piedra, en la majestuosidad de los palacios y la serenidad de los jardines. Su obsesión no era capricho, sino una estrategia calculada para enraizar a la joven dinastía Médici, para otorgarle una permanencia inquebrantable, tan sólida como las fundaciones que ella misma supervisaba. Esta es la historia de una mujer que, a través de la arquitectura, construyó un imperio, un legado imponente que aún hoy define la silueta de una de las ciudades más bellas del mundo, un testimonio silencioso de su voluntad férrea y su visión inquebrantable. Eleonora de Toledo y Osorio nació en 1522 en Alba de Tormes, España, en el seno de una de las familias más influyentes y poderosas del Imperio Español. Su padre era Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, virrey de Nápoles, un hombre de hierro que había consolidado el dominio español en el sur de Italia con una mano firme y una visión estratégica implacable. Su madre, María Osorio y Pimentel, era marquesa de Villafranca, aportando aún más prestigio y riqueza a la unión. Eleonora creció en un ambiente de estricta disciplina, piedad profunda y una aguda conciencia de la política y el poder. Desde muy joven, fue educada en las artes de la corte, el protocolo, la administración del hogar y, fundamentalmente, en el arte de la disimulación y la negociación, habilidades esenciales para una mujer de su rango en una época turbulenta. La corte de Nápoles, bajo el gobierno de su padre, era un microcosmos del poder español, un lugar donde las intrigas políticas se mezclaban con el esplendor cultural. Aquí, Eleonora observó de cerca cómo se construían y mantenían los imperios, cómo se tejían las alianzas y cómo se aseguraba el legado familiar. Esta formación temprana le inculcó una mentalidad práctica y una ambición silenciosa, forjando el carácter de una mujer que no se conformaría con ser una mera consorte decorativa. Su linaje, marcado por siglos de conquista y gobierno, le otorgó una confianza inquebrantable en su propia capacidad para dejar una huella duradera. No era solo una dama noble, era la heredera de una tradición de poder, preparada para enfrentar los desafíos que la vida le presentara con una resolución inquebrantable. Esta preparación sería crucial para su futuro papel en el corazón del Renacimiento. El destino de Eleonora se entrelazó con el de Florencia a través de una de las alianzas matrimoniales más significativas del siglo XVI. En 1539, Eleonora se casó con Cosme I de Médici, el recién nombrado duque de Florencia. Este matrimonio no fue un romance apasionado, sino una unión cuidadosamente orquestada con profundas implicaciones políticas y financieras. Cosme, un joven ambicioso y astuto, necesitaba urgentemente consolidar su posición. Los Médici, restaurados al poder tras un período de exilio y agitación, carecían de la legitimidad dinástica que otras casas reales europeas poseían. Un enlace con una familia tan prominente como los Toledo, directamente ligada al emperador Carlos V, era una jugada maestra. Aportaba no solo una dote fabulosa,
sino también el respaldo político y la influencia militar del Imperio español. Para Eleonora, la unión representaba un salto a un escenario europeo de primer orden. Dejó la corte de su padre en Nápoles para convertirse en duquesa de Florencia, una ciudad que, aunque vibrante en arte y cultura, estaba marcada por la inestabilidad política. Su nueva posición exigía no solo gracia y decoro, sino una mente aguda para la gestión y una voluntad férrea para apoyar a su esposo en sus ambiciones. Eleonora comprendió la magnitud de su papel. No solo era la esposa del duque, sino una embajadora de la cultura española y un pilar fundamental para la estabilidad de la incipiente dinastía Médici. Su educación y linaje la habían preparado para este desafío y estaba lista para asumir la responsabilidad de construir un futuro sólido para su nueva familia. Su llegada a Florencia marcaría el inicio de una nueva era para la ciudad y para los Médici, una era donde la influencia española se sentiría en cada rincón del ducado. La llegada de Eleonora a Florencia fue un evento de gran pompa y circunstancia, pero también el inicio de una adaptación a una cultura muy diferente a la española. Acompañada por un séquito de damas y criados y cargada con sus ricas posesiones, la joven duquesa hizo su entrada triunfal en la ciudad que sería su hogar. Sin embargo, detrás del esplendor de las celebraciones, Eleonora enfrentaba el desafío de ganarse el respeto de una corte florentina que a menudo veía con recelo las influencias extranjeras. La sociedad florentina, sofisticada y compleja, tenía sus propias costumbres, sus propias intrigas y sus propias expectativas para su nueva duquesa. Eleonora, con su porte digno y su educación rigurosa, se propuso no solo cumplir con las expectativas, sino superarlas. Rápidamente demostró una capacidad excepcional para la administración y una astucia política que sorprendió a muchos. No se limitó a las funciones tradicionales de una consorte. Se involucró activamente en la vida de la corte, en la educación de sus hijos y, crucialmente, en la gestión de las finanzas familiares. Su disciplina española chocaba a veces con la exuberancia florentina, pero su determinación era inquebrantable. Entendió que su papel era vital para la consolidación del poder de Cosme. Mientras él se enfocaba en la política exterior y la expansión territorial, Eleonora se dedicaba a fortalecer la base doméstica de la dinastía. Su presencia trajo una estabilidad y una seriedad que Florencia necesitaba, marcando el comienzo de una era de prosperidad y unificación bajo el gobierno de los Médici. La ciudad, acostumbrada a la inestabilidad, empezaba a sentir el peso de una mano firme, una mano que también sostenía los planos de futuros proyectos arquitectónicos. Eleonora de Toledo no fue una duquesa meramente decorativa, fue un pilar invisible, pero fundamental, del poder de los Médici. Mientras Cosme I se dedicaba a consolidar el ducado y a navegar por las turbulentas aguas de la política europea, Eleonora asumió un papel crucial en la administración interna del Estado. Su inteligencia y su capacidad para la gestión eran excepcionales. Se encargó de las finanzas ducales con una habilidad que rivalizaba con la de los más experimentados banqueros de Florencia. Bajo su supervisión, se reorganizaron las propiedades de la familia y se incrementaron los ingresos, proporcionando a Cosme los recursos necesarios para sus ambiciosos proyectos militares y culturales. Además de su destreza financiera, Eleonora se convirtió en una consejera de confianza para su esposo. Su perspectiva española, su pragmatismo y su agudo sentido de la realidad política ofrecieron a Cosme
un contrapunto valioso a las a menudo volátiles intrigas florentinas. Ella no dudaba en expresar sus opiniones, y Cosme, a pesar de su propia autoridad, valoraba profundamente su juicio. Su influencia se extendía también a la corte. Eleonora impuso un nuevo código de conducta, más austero y formal, reflejando las costumbres españolas. Esto ayudó a disciplinar una corte que a veces había sido conocida por su laxitud, proyectando una imagen de seriedad y respeto que fortaleció la autoridad ducal. Fue una administradora, una consejera y una figura de autoridad por derecho propio, sentando las bases para una dinastía que aspiraba a la grandeza. Su trabajo silencioso en la corte y en la gestión económica liberó a Cosme para perseguir sus grandes ambiciones, incluyendo la transformación arquitectónica de Florencia, un campo en el que Eleonora también dejaría una huella imborrable. Uno de los proyectos más ambiciosos y personales de Eleonora fue la adquisición y transformación del Palacio Pitti. Originalmente, un palacio inacabado de la familia Pitti, fue comprado por Eleonora en 1549, no solo como una residencia más, sino como la encarnación de la aspiración de los Médici a una grandeza sin igual. Ella vio en sus vastas dimensiones la oportunidad de crear una residencia digna de una casa real, un símbolo tangible del poder y la riqueza de su dinastía. El Palacio Pitti no era solo una casa, era una declaración. Su monumental fachada, que se extendería a lo largo de los siglos, reflejaba la visión de Eleonora de una autoridad inquebrantable. Ella supervisó personalmente gran parte de la fase inicial de su expansión, trabajando en estrecha colaboración con arquitectos como Bartolomeo Amanati. Su interés no era superficial, se sumergía en los planos, discutía los diseños y se aseguraba de que cada detalle contribuyera a la imagen de magnificencia que deseaba proyectar. Este palacio se convertiría en su hogar predilecto, un santuario para su numerosa familia y el centro de su vida privada. Pero también era un escenario público, diseñado para impresionar a los visitantes, desde embajadores extranjeros hasta otros nobles italianos, con la inmensa riqueza y el buen gusto de los Médici. La visión de Eleonora para el Pitti trascendía la mera funcionalidad. Era una manifestación de su obsesión por construir un legado duradero. Ella entendía que la arquitectura no solo proporcionaba refugio, sino que también comunicaba poder, permanencia y una aspiración a la inmortalidad. El Palacio Pitti, con su imponente presencia, es hoy un testamento silencioso de su profunda influencia y su ambición arquitectónica. Antes de la adquisición del Palacio Pitti, el Palazzo Vecchio sirvió como la principal residencia ducal, y Eleonora también dejó su huella indeleble en esta antigua fortaleza. Consciente de que el palacio, con su historia republicana, necesitaba ser transformado para reflejar la nueva autoridad monárquica de los Médici, Eleonora se embarcó en una serie de renovaciones ambiciosas. Su enfoque principal fue la creación de apartamentos privados para la familia ducal, espacios que combinaran la comodidad con la grandiosidad necesaria para su estatus. Las estancias de Eleonora en el Palazzo Vecchio, diseñadas por Giorgio Vasari, son un testimonio de su gusto refinado y su deseo de crear un ambiente que reflejará la dignidad de su linaje. Estas habitaciones no solo eran lujosas, sino también funcionales, sirviendo como el centro de su vida doméstica y administrativa. Ella supervisó la decoración, eligiendo frescos y tapices que exaltaran la gloria de los Médici y de su propio linaje español. La sala verde, el guardarropa
y la capilla privada de Eleonora son ejemplos de su visión. La capilla, en particular, es un espacio íntimo, pero ricamente decorado, reflejando su profunda piedad y su devoción religiosa, una característica inherente a su educación española. Estas reformas no solo embellecieron el palacio, sino que lo infundieron con el espíritu de la nueva dinastía. Eleonora transformó un edificio con un pasado republicano en el indiscutible centro del poder ducal, un espacio que comunicaba la autoridad y la legitimidad de Cosme I y su descendencia. Su intervención fue crucial para consolidar la imagen de los Médici como los legítimos gobernantes de Florencia, un paso vital en la construcción de su legado familiar a través de la arquitectura. La visión arquitectónica de Eleonora no se limitaba a la piedra y el mortero de los palacios. Se extendía a la naturaleza misma, culminando en la creación de los majestuosos jardines de Bóboli. Anexos al Palacio Pitti, estos jardines no eran meros espacios verdes, sino una obra maestra de la ingeniería paisajística del Renacimiento, concebida para impresionar y deleitar. Eleonora fue la fuerza impulsora detrás de su diseño y ejecución. Ella imaginó un jardín que no solo proporcionara un refugio sereno para su familia, sino que también sirviera como un escenario grandioso para las celebraciones de la corte y como un símbolo del control de los Médici sobre la naturaleza misma. Trabajando con arquitectos paisajistas como Niccolò Tribolo y más tarde Bartolomeo Amannati, Eleonora supervisó la transformación de las colinas detrás del Pitti en un complejo laberinto de terrazas, fuentes, estatuas, cuevas artificiales y senderos arbolados. Cada elemento fue cuidadosamente planificado para crear una experiencia visual y sensorial única. Los jardines de Boboli eran una expresión de la riqueza y el poder de los Médici. Las fuentes, alimentadas por ingeniosos sistemas hidráulicos, demostraban su dominio de la tecnología. Las estatuas, a menudo con temas mitológicos, comunicaban su sofisticación cultural, y la inmensidad del espacio, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, proclamaba su dominio sobre el territorio. Para Eleonora, los jardines eran una extensión de su hogar, un lugar donde sus numerosos hijos podían jugar y crecer, pero también un monumento vivo a la perpetuidad de su dinastía. Son un testimonio duradero de su visión, un Edén planificado que, al igual que los palacios, buscaba inmortalizar el nombre de los Médici para las generaciones futuras. Aunque Eleonora de Toledo es a menudo recordada por su piedad y su pragmatismo administrativo, su contribución al mecenazgo cultural de Florencia fue igualmente significativa, aunque quizás menos ostentosa que la de su esposo. Ella entendió que el arte y la cultura eran herramientas poderosas para legitimar el poder y proyectar una imagen de sofisticación. Su mecenazgo se centró principalmente en la decoración de sus residencias y en la promoción de artistas que pudieran embellecer los espacios que ella imaginaba. Eleonora apoyó a artistas como Bronzino, quien se convirtió en su retratista oficial y el de su familia. Sus retratos no solo capturan la dignidad y la riqueza de la duquesa, sino que también se convirtieron en iconos del estilo de la corte Médici, difundiendo su imagen y la de sus hijos por toda Europa. A través de estas obras, Eleonora no solo documentaba su existencia, sino que construía una narrativa visual de la prosperidad y la legitimidad de su dinastía. Además de la pintura, Eleonora mostró un interés particular por las artes suntuarias. Promovió la producción de tapices, joyas, muebles finos y textiles,
elementos que contribuían a la magnificencia de sus interiores y que eran un reflejo directo de su exquisito gusto. Estos objetos no eran meros adornos, eran símbolos de estatus y riqueza, cuidadosamente seleccionados para realzar la imagen de la corte Médici. Su papel en el mecenazgo, aunque a menudo eclipsado por la figura de Cosme, fue fundamental para la atmósfera cultural de la Florencia ducal. Ella aportó una sensibilidad particular, una mezcla de la solemnidad española y la elegancia florentina, que influyó en el estilo de la corte. Eleonora no solo construyó edificios, también ayudó a construir la imagen de una dinastía a través del arte, asegurando que su legado no solo fuera de piedra, sino también de pigmento y seda. La misión más crucial de Eleonora, desde la perspectiva dinástica, era asegurar la sucesión de los Médici. En una época de alta mortalidad infantil y constante amenaza a las líneas de sangre, tener herederos era una prioridad absoluta. Eleonora cumplió este deber con notable éxito, dando a luz a 11 hijos, 7 de los cuales llegaron a la edad adulta. Cada nacimiento fue celebrado como un triunfo, cada niño una promesa de futuro para la casa ducal. La crianza de sus hijos fue una de las principales preocupaciones de Eleonora. Supervisó personalmente su educación, asegurándose de que recibieran la mejor instrucción posible, tanto en conocimientos humanísticos como en las habilidades prácticas necesarias para gobernar. Sus hijos fueron educados en una mezcla de la disciplina española de su madre y la sofisticación intelectual florentina de su padre. Esta combinación forjaría una nueva generación de Médici, preparados para mantener y expandir el poder de la familia. La presencia de tantos herederos legítimos consolidó la posición de Cosme I, eliminó dudas sobre la continuidad de la dinastía y permitió a los Médici establecer alianzas matrimoniales estratégicas con otras casas reales europeas, elevando aún más su estatus. Eleonora no solo dio a luz a los hijos, los preparó para ser los futuros gobernantes y consortes, asegurando que su legado familiar se extendiera mucho más allá de las fronteras de Florencia. Su papel como madre de la dinastía fue fundamental. A través de sus hijos, Eleonora no solo garantizó la supervivencia de los Médici, sino que también proyectó una imagen de fecundidad y estabilidad que era vital para la legitimidad de la nueva casa ducal. Su familia era el corazón de su obsesión por el legado, y cada niño era una piedra angular en el edificio de su ambición. La influencia de Eleonora en la arquitectura de Florencia no fue la de una arquitecta que dibujaba planos, sino la de una visionaria que concebía el alcance y la finalidad de los proyectos, y luego supervisaba su ejecución con una atención meticulosa. Su papel era el de la arquitecta silenciosa, la fuerza impulsora detrás de las grandes empresas de construcción que transformarían la ciudad. Ella no solo aprobaba los gastos, se involucraba en las discusiones con los maestros de obras y los artistas, expresando sus preferencias y exigiendo un alto nivel de calidad. Su aguda inteligencia y su pragmatismo español le permitían entender tanto la estética como la funcionalidad de los edificios. Quería que sus palacios no solo fueran hermosos, sino también eficientes, seguros y adecuados para la vida de una corte en expansión. Esta combinación de visión estética y sentido práctico fue clave para el éxito de proyectos como el Palacio Pitti y los jardines de Boboli. La capacidad de Eleonora para gestionar recursos y personal fue fundamental. Con una vasta red de contactos y una comprensión profunda de las finanzas, pudo movilizar los fondos y los artesanos necesarios
para llevar a cabo sus ambiciones. Su persistencia y determinación aseguraron que los proyectos avanzaran, incluso frente a obstáculos. Ella entendió que la arquitectura era un lenguaje de poder. Cada nuevo edificio, cada expansión de un jardín, era una afirmación del estatus y la autoridad de los Médici. Su obsesión por la construcción no era solo un pasatiempo, sino una estrategia consciente para cimentar el legado de su familia en la piedra, garantizando que su presencia en Florencia fuera monumental e innegable. La ciudad misma se convirtió en un lienzo para su ambición, un testimonio de su capacidad para transformar una visión en una realidad tangible y duradera. La vida de Eleonora en la corte florentina no estuvo exenta de desafíos y peligros. A pesar de la consolidación del poder de los Médici, la sombra de las conspiraciones y la inestabilidad política siempre acechaba. La Florencia del siglo XVI era un hervidero de intrigas, donde las lealtades podían cambiar rápidamente y la ambición desmedida podía llevar a traiciones. Eleonora, con su agudo sentido de la observación, era consciente de estas amenazas. Su linaje español le había enseñado a desconfiar y a estar siempre alerta. Ella jugó un papel activo en la protección de su familia, no solo a través de la diplomacia y las alianzas, sino también a través de una vigilancia constante sobre los movimientos de la corte. La presencia de espías y agentes dobles era una realidad cotidiana. La duquesa debía navegar por este complejo entramado de relaciones, discerniendo entre amigos y enemigos y aconsejando a Cosme sobre las amenazas potenciales. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su juicio sereno fueron activos invaluables para el duque. Hubo momentos de tensión extrema cuando la vida de Cosme o de sus hijos estuvo en juego. Eleonora enfrentó estos momentos con una fortaleza admirable, priorizando siempre la seguridad y la continuidad de la dinastía. Su obsesión por construir un legado familiar no era solo una cuestión de estética, era también una cuestión de supervivencia. Los palacios y jardines que construía no solo eran símbolos de poder, sino también fortalezas, refugios para una familia que debía protegerse de un mundo exterior a menudo hostil. Su fortaleza en estos tiempos turbulentos demostró que era mucho más que una consorte. Era una estratega, una protectora y una guardiana del futuro de los Médici. Entre las muchas innovaciones arquitectónicas de los Médici, el pasillo Vasariano destaca como una de las más ingeniosas y reveladoras del deseo de control y seguridad de la familia, una necesidad que Eleonora comprendía profundamente. Construido en 1565 por Giorgio Vasari, este pasillo elevado conectaba el Palazzo Vecchio con el Palacio Pitti, pasando por encima del Ponte Vecchio y a través de la iglesia de Santa Felicita. Aunque Cosme I fue quien encargó la obra, la visión de Eleonora para la seguridad y la privacidad de la familia sin duda influyó en su concepción. El pasillo vasariano ofrecía a los Médici la posibilidad de moverse entre sus residencias sin tener que exponerse a las calles de Florencia, a salvo de posibles conspiraciones o miradas indiscretas. Era una manifestación física de su deseo de aislamiento y protección, un camino secreto que les otorgaba una libertad de movimiento sin precedentes para la época. Para Eleonora, esta conexión privada era invaluable. Le permitía supervisar sus dominios desde la intimidad de sus palacios, manteniendo una distancia prudente de la vida pública y sus peligros. La idea de un pasaje elevado, que ofrecía vistas privilegiadas de la ciudad, pero mantenía a sus ocupantes ocultos,
resonaba con su propia naturaleza reservada y su enfoque estratégico de la vida pública. La construcción del Pasillo Vasariano fue un proyecto monumental que demostró la capacidad de los Médici para imponer su voluntad en el paisaje urbano de Florencia. Es un testimonio de su poder y de su obsesión por la seguridad y el control. Hoy, el pasillo sigue siendo un símbolo de la astucia y la ambición de una dinastía que, con la ayuda de Eleonora, supo cómo construir su propio camino, tanto literal como metafóricamente, hacia la inmortalidad. La duquesa Eleonora de Toledo fue una administradora financiera prodigiosa, una habilidad que heredó de su padre, el virrey de Nápoles. Su llegada a Florencia, acompañada de una dote colosal, no solo inyectó capital al ducado, sino que también trajo consigo un modelo de gestión económica riguroso y eficaz. Eleonora no era una figura pasiva en las finanzas, era la arquitecta de un imperio económico que sustentaba las ambiciones de los Médici. Ella supervisaba personalmente las vastas propiedades de la familia, gestionando tierras, inversiones y rentas con una precisión asombrosa. Bajo su dirección, las propiedades ducales no solo se mantuvieron, sino que prosperaron, generando ingresos constantes que financiaban los proyectos arquitectónicos, las campañas militares y el fastuoso estilo de vida de la corte. Su perspicacia financiera le permitió acumular una fortuna personal considerable, que utilizaba para su propio mecenazgo y para apoyar iniciativas caritativas. Era conocida por su meticulosidad en los detalles, exigiendo cuentas claras y una gestión transparente. Esta disciplina española contrastaba a menudo con las prácticas más laxas de la nobleza florentina, pero resultó ser fundamental para la estabilidad económica del ducado. La riqueza de Eleonora no era solo para su disfrute, era una herramienta de poder. Le permitía ejercer influencia, apoyar a su esposo y asegurar el futuro de sus hijos. Cada florín bien invertido, cada propiedad bien administrada, era una piedra más en el edificio de su legado familiar. Su habilidad para manejar las finanzas fue tan crucial como la visión de Cosme I para la expansión territorial. Juntos, construyeron un Estado financieramente sólido, capaz de sostener su visión de grandeza. El legado de Eleonora no es solo visible en la piedra, sino también en las fundaciones económicas que dejó para la posteridad. A pesar del esplendor y la ambición de Eleonora, la vida en la corte florentina también estuvo marcada por el lado oscuro de la intriga y las tragedias personales. El poder absoluto a menudo engendra celos y resentimientos, y la familia Médici no fue inmune a estas fuerzas destructivas. Las tensiones políticas, las rivalidades entre facciones nobles y las ambiciones desmedidas crearon un ambiente de constante vigilancia y sospecha. Eleonora, con su innata cautela, navegó por este laberinto de intrigas con una dignidad imperturbable. Se mantuvo alejada de los chismes y las maquinaciones, concentrándose en sus deberes y en la protección de su familia. Sin embargo, ni siquiera su fortaleza pudo protegerla de los golpes del destino. La duquesa experimentó pérdidas personales profundamente dolorosas. La mortalidad infantil era una realidad brutal en el Renacimiento, y Eleonora tuvo que afrontar el fallecimiento de varios de sus hijos en tierna edad. Cada pérdida fue un desgarro en el tejido de su vida, un recordatorio de la fragilidad de la existencia, incluso para los más poderosos. Estas tragedias, aunque vividas en la privacidad de sus aposentos, afectaron profundamente su espíritu. Sin embargo, Eleonora
encontró consuelo en su fe y en su inquebrantable determinación de preservar el legado de su familia. Las construcciones que ella impulsaba no eran solo monumentos a la gloria, eran también un intento de trascender la efímera naturaleza de la vida, de dejar una huella que resistiera el paso del tiempo y las penas personales. A través de la arquitectura, Eleonora buscaba una forma de inmortalidad, un refugio contra las sombras que acechaban en el corazón de la corte. La presencia de Eleonora de Toledo en Florencia no solo trajo una nueva duquesa, sino que impregnó la corte Médici con un distintivo sello español. Su educación, sus modales y sus preferencias culturales introdujeron una formalidad y una solemnidad que contrastaban con la exuberancia típicamente florentina, pero que acabaron por enriquecerla. El estilo de vestir de Eleonora, con sus ricos brocados oscuros, sus cuellos altos y su estructura rígida, se convirtió en la moda predominante en la corte. Su elegancia sobria y majestuosa influenció a las damas florentinas, que adoptaron elementos de la moda española, proyectando una imagen de dignidad y poder. Más allá de la vestimenta, Eleonora introdujo costumbres y protocolos españoles. La corte se volvió más ordenada y menos informal, lo que contribuyó a la imagen de una dinastía fuerte y unificada. Su piedad profunda y su devoción religiosa también se hicieron notar, con la celebración de festividades religiosas y la construcción de capillas privadas que reflejaban su fe. Su influencia se extendió a la gastronomía, la música y hasta la lengua. Aunque el italiano era el idioma de la corte, la presencia de Eleonora y su séquito español significó que el español se escuchara con frecuencia en los pasillos del palacio, creando un ambiente bilingüe que era un reflejo de las alianzas políticas de la época. La duquesa no solo se adaptó a Florencia, la transformó. Su herencia española se convirtió en una parte integral de la identidad de la corte Médici, añadiendo una capa de sofisticación y seriedad que fortaleció la imagen de la dinastía. El legado de Eleonora no fue solo arquitectónico, fue cultural, un puente entre dos poderosas naciones que se fusionaron en el corazón del Renacimiento italiano, dejando una huella imborrable en la historia de Florencia. A pesar de su formidable voluntad y su inquebrantable energía, Eleonora de Toledo no era inmune a las debilidades del cuerpo humano. Desde temprana edad y a lo largo de su vida en Florencia, la duquesa sufrió de una salud frágil. Las enfermedades eran una constante amenaza en el siglo XVI y la malaria, en particular, era endémica en muchas regiones de Italia, afectando a personas de todas las clases sociales. Eleonora, a pesar de su estatus, no pudo escapar a sus garras. Los episodios recurrentes de fiebre y debilidad mermaron gradualmente su fuerza. Las largas estancias en sus residencias de campo, como la Villa di Castello, a menudo buscaban aliviar los síntomas y recuperar su salud en un ambiente más fresco y menos contaminado que la ciudad. Sin embargo, estas dolencias crónicas no lograron sofocar su espíritu. A pesar de los momentos de sufrimiento físico, Eleonora siguió desempeñando sus funciones con la misma dedicación y perspicacia. Continuó administrando las finanzas, supervisando los proyectos arquitectónicos y velando por el bienestar de su numerosa familia. Su fortaleza interior era tal que, incluso cuando su cuerpo flaqueaba, su mente permanecía aguda y su voluntad inquebrantable. La enfermedad añadió una capa de vulnerabilidad a la imagen de la duquesa, recordándonos que, detrás de la figura imponente y la estricta disciplina, había una mujer que luchaba contra adversidades personales.
Su capacidad para mantener su ambición y su visión a pesar de la debilidad física es un testimonio de su carácter extraordinario. La sombra de la enfermedad, aunque presente, nunca pudo extinguir la llama de su determinación de construir un legado duradero para los Medici. Su lucha personal se entrelazó con su lucha por la inmortalidad de su familia, haciendo su historia aún más conmovedora. Si bien Eleonora fue una madre prolífica, la vida en el siglo XVI era implacable, y la duquesa sufrió pérdidas personales que habrían destrozado a cualquier otra mujer. La tragedia golpeó a la familia Medici en 1562, cuando un brote de malaria se llevó a dos de sus hijos adultos, Giovanni y García, en rápida sucesión. Giovanni, un cardenal prometedor y un pilar de la política eclesiástica de Cosme, era una figura de gran esperanza para el futuro de la dinastía. Su muerte fue un golpe devastador. Poco después, su hijo García, un joven de solo 16 años, también sucumbió a la enfermedad. La pérdida de dos hijos en tan corto espacio de tiempo fue un golpe brutal para Eleonora. Estas tragedias personales, sumadas a la muerte de otros hijos en la infancia, dejaron una cicatriz profunda en su corazón. La corte se sumió en un luto sombrío y el dolor de la duquesa fue palpable. La ironía de estas pérdidas era amarga. Eleonora había dedicado su vida a asegurar la continuidad de la dinastía, a construir un legado para sus hijos, y ahora el destino le arrebataba a algunos de ellos de la manera más cruel. A pesar del inmenso dolor, Eleonora mantuvo su compostura pública, un testimonio de su fortaleza y de la disciplina que había aprendido desde la infancia. Sin embargo, en la privacidad de sus aposentos, el sufrimiento era inmenso. Estas pérdidas aceleraron el declive de su propia salud, ya frágil por años de enfermedad. Las construcciones que había impulsado, los palacios y jardines, se convirtieron en un consuelo silencioso, un recordatorio de que, a pesar de las tragedias personales, el legado de la familia Medici debía perdurar. El precio de la vida en la corte, incluso para los más poderosos, era a menudo un dolor insoportable. La vida de Eleonora de Toledo, marcada por la ambición, la disciplina y la tragedia, culminó en un legado arquitectónico que la inmortalizó mucho más allá de las intrigas de la corte. Su obsesión por la construcción no era un mero capricho de duquesa, era una estrategia consciente para cimentar la autoridad y la permanencia de la dinastía Medici en el paisaje de Florencia. El Palacio Pitti, los jardines de Boboli, las reformas del Palazzo Vecchio y el Pasillo Vasariano son testimonios tangibles de su visión. Estas estructuras no solo proporcionaron residencias y espacios de ocio, fueron declaraciones de poder, símbolos de una nueva era para Florencia bajo el gobierno ducal. Eleonora entendió que la arquitectura era un lenguaje universal, capaz de comunicar grandeza y estabilidad a lo largo de los siglos. Su influencia no se limitó a los grandes proyectos, también se manifestó en el mecenazgo de artistas, en la introducción de un estilo de vida más formal y disciplinado en la corte, y en la consolidación de las finanzas ducales. Fue una administradora brillante, una consejera de confianza para Cosme I y una madre dedicada que aseguró la sucesión de la dinastía. Aunque a menudo eclipsada por la figura imponente de su esposo, Eleonora fue una fuerza motriz detrás de la transformación de Florencia en la capital de un Estado moderno. Su visión de un legado familiar duradero, anclado en la piedra y el arte, se materializó en cada rincón de la ciudad. Su huella es visible hoy en día, no solo en los edificios que mandó construir, sino en el espíritu
de una Florencia que fue moldeada por su determinación. Eleonora de Toledo demostró que el poder de una mujer podía manifestarse no solo en la política, sino también en la audacia de la visión arquitectónica, dejando una marca indeleble en la historia. La vida de Eleonora de Toledo, marcada por un propósito inquebrantable, llegó a su fin en diciembre de 1562. Tras la devastadora pérdida de sus hijos Giovanni y García por la malaria, la salud ya debilitada de la duquesa se deterioró rápidamente. El dolor y la angustia de estas tragedias, sumados a años de enfermedad crónica, finalmente cobraron su precio. Eleonora falleció en Pisa, donde se había retirado con la esperanza de recuperar su salud, pero el destino tenía otros planes. Su partida marcó el fin de una era para la corte Médici. Durante más de 2 décadas, Eleonora había sido el pilar de la familia, la administradora silenciosa, la consejera de confianza y la visionaria arquitectónica. Su ausencia dejó un vacío inmenso en el corazón de Cosme I, quien la había valorado profundamente, y en la estructura misma del ducado. El funeral de Eleonora fue un evento solemne, un reflejo de su importancia y del respeto que se había ganado. Fue enterrada en la Basílica de San Lorenzo, en la Capilla de los Médici, un lugar reservado para los miembros más ilustres de la dinastía. Su tumba se convirtió en un recordatorio silencioso de su contribución fundamental a la grandeza de la familia. Aunque su vida física terminó, el impacto de Eleonora de Toledo perduró. Sus proyectos arquitectónicos seguían en pie. Sus hijos continuaron la línea dinástica, y la influencia de su estilo y su disciplina se había arraigado en la corte florentina. Su muerte no fue el fin de su legado, sino la culminación de una vida dedicada a construir una inmortalidad para su familia, una inmortalidad que ella misma había forjado con cada piedra, cada jardín y cada decisión. El ocaso de la duquesa fue el amanecer de su leyenda, un testimonio del poder duradero de la visión y la voluntad. La visión de Eleonora de Toledo para el legado familiar, plasmada en la arquitectura de Florencia, trascendió su propia existencia y moldeó el futuro de la ciudad durante siglos. Los palacios y jardines que ella impulsó no solo sirvieron a su propósito inmediato, sino que se convirtieron en símbolos perdurables de la identidad florentina y del poder de los Médici. El Palacio Pitti y los jardines de Boboli, en particular, se transformaron en un vasto museo al aire libre y una residencia real que continuaría siendo el hogar de futuras dinastías, atrayendo a visitantes y admiradores de todo el mundo. Estas estructuras no son solo edificios, son monumentos a una época, a una familia y, sobre todo, a la formidable voluntad de una mujer. Eleonora de Toledo no solo construyó edificios, construyó una narrativa, una historia de poder, sofisticación y permanencia. Su obsesión por la arquitectura era, en esencia, una obsesión por la inmortalidad. Ella entendió que, mientras las intrigas políticas se desvanecían y las vidas humanas eran efímeras, la piedra permanecía, contando una historia a cada nueva generación. Su espíritu pragmático y su visión de futuro aseguraron que los Médici no solo fueran una familia poderosa, sino una dinastía cuyas raíces estaban tan profundamente arraigadas en el suelo florentino como los cimientos de sus palacios. El legado de Eleonora es una lección sobre cómo la determinación, la visión y la inversión en el arte y la infraestructura pueden asegurar la supervivencia y la gloria de una familia. Su huella es eterna, grabada en la silueta de Florencia,
un testimonio silencioso del poder de una duquesa que, a través de la arquitectura, construyó un futuro para su linaje y dejó un regalo imperecedero a la humanidad. Su historia nos recuerda que algunas de las mayores contribuciones a la civilización a menudo provienen de las mentes más inesperadas y las voluntades más férreas.